Bienvenidos a su noticiero En Punto con History Chavos. El día de hoy, celebración del virreinato, crisis educativa y política, expulsión de los jesuitas, instituciones ilustradas, rivalidad entre criollos y peninsulares, cambios en la educación indígena, las Cortes de Cádiz y la educación, la vida escolar. El día de hoy, antes de comenzar con el virreinato, tomaremos los 6 puntos que encontraron los españoles antes de su llegada. Estos son la incapacidad política, los conflictos bélicos, la nula innovación tecnológica, la concentración del poder, la organización administrativa y la concepción diferente de vida. Bueno, empecemos con la celebración del virreinato. Para eso tenemos una entrevista con Marisol. Adelante, Marisol. Claro que sí, Berenice, te escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Como ustedes saben, hace casi 20 años se conmemoró lo que fue la celebración de la veneración de la Virgen de Guadalupe. Estamos aquí con la señorita que nos va a comentar acerca de ese suceso en Nueva España. Sí, mira, la veneración de Nueva España se hizo en 1737. Con este suceso, en Nueva España pararon las matanzas, las guerras y dio paso a un nuevo contexto de un ambiente más pacífico y más unido. Regresamos contigo, Berenice. Gracias, Marisol. Bueno, hoy nos encontramos con dos historiadores con los cuales veremos la crisis educativa. Bueno, yo les voy a comentar que en el año 1767 la Orden de los Jesuitas es expulsada una mañana, como todas, como la de hoy, y pues esto comienza una crisis en el país. Abarcamos un tema sobre las instituciones ilustradas. Bueno, ahí el término ilustración salió de que los gobernantes querían aplicar una nueva enseñanza, una útil, como dirían ellos. Así es, una útil enseñanza, y que para esto se distribuían en varias escuelas. Entre las más importantes eran la de cirugía, la de San Carlos, la de minería y la cátedra de botánica. En cada una de estas estaban separadas. Hoy en día las conocemos como partes de una ciencia, pero por ejemplo la de cirugía estaba aparte de lo que es medicina, era un trabajo más técnico. Junto con esto, este panorama que se vivía en el tiempo, existían muchas disputas entre los catedráticos, ya que las clases solamente eran asignadas a españoles, a peninsulares, y los criollos estaban en desacuerdo. Esto generaba tensiones o climas de discordia entre diferentes personajes del momento. Un ejemplo claro también de lo que son las disputas que se dieron en ese tiempo fue en la escuela de botánica. Esto lo antecede lo que sucedió en la escuela de San Carlos, la Academia de San Carlos, donde los criollos se vieron discriminados por extranjeros que llegaron a ocupar sus puestos en cuestiones del arte. Y en la escuela de cátedra de botánica se vivió algo muy parecido, ya que dos españoles llegaron a impartir las cátedras y se renegó a un cura que tenía raíces criollas. Este cura se enojó que durante un tiempo, decir meses o años, me parece que fue, se estuvieron disputando a través de la vía pública. Entre los diarios aparecían sus mensajes que se dirigían el uno al otro, ya que el cura, el arzobispo, tenía el apellido de Azate, alegaba de que las plantas deberían ser estudiadas de una manera más completa, ya que no solamente su nombre científico, sino que tenía que ver lo que eran sus usos medicinales. Esto generó un panorama total de discordia y que al final de cuentas terminaron ganando pues la parte española. Y a todo esto, ¿cuáles son las opiniones de ustedes? Nuestras opiniones pues son de que se vivía un clima demasiado hostil en ese tiempo, pero que a la vez intentaba generar una vanguardia en ese tiempo. Todo se hacía a favor de que existía el interés en la educación y en intentar que llegara a muchos jóvenes del momento. Igual debido a eso se cambió drásticamente. Tener un conocimiento eclesiástico
allá utilizar conocimientos de razón, implementar arte, ciencia, implementar pues varias cosas para utilidad de la sociedad. Y como conclusión podríamos decir entonces que las órdenes religiosas pues son las que introducen también a la par. A lo largo de la historia se les ha inculcado una postura dogmática, pero en México jugaron un papel de que son las que introducen las ciencias a la sociedad y al público en general. Gracias. Aún no termina esta entrevista que tenemos aquí con los historiadores. Por ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos. En otras noticias, los cambios en la educación. Fueron 2 siglos que la doctrina cristiana y las primeras letras habían estado bajo la supervisión y promoción de la Iglesia. En todo el virreinato había 4.468 pueblos indios, 20 ciudades y 40 villas de españoles. Durante el periodo de 1773-1808 se logró establecer escuelas de primeras letras en casi 1.104 pueblos indios. Otro tema de suma importancia son las escuelas y las innovaciones pedagógicas. En 1767 se abrió la primera escuela por los vascos en la Ciudad de México. El Colegio de las Vizcaínas se disputa con el arzobispo para mantenerse independiente de la intervención eclesiástica y aceptó a más de 300 alumnas de cualquier clase o condición, donde reciben clases de lectura, escritura y religión. Además, se le imparte clases de costura. Después de este breve comercial, nos encontramos de vuelta con los historiadores, tocando el tema de las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz refieren a legislaciones que ocurrieron en el año 1808, cuando Napoleón, el líder del Imperio francés, invadió España. Debido a esto se generan las Cortes de Cádiz como respuesta y entre ellas se ven afectadas las legislaciones educativas. Gran parte del tema se centró en castigos, ya que beneficiaban mucho a los alumnos y por otra parte a lo mejor perjudicaba a los profesores que estaban acostumbrados a enseñar castigando a los alumnos, y en estas leyes se suprimen los castigos, se tiene que enseñar con gusto, el alumno no tiene que verse forzado, sino que todo tiene que ser con gusto. También por otra parte se vieron politizados muchos jóvenes, ya que en todas estas leyes que repudiaba Napoleón, es decir, que colocaba a nativos, a criollos y a españoles, por supuesto, del lado de la corona española, repudiando el poder de Napoleón. Y en cuanto a la vida escolar, ¿me podrías explicar? Bueno, ahí el contexto que se ponía es que los jóvenes, por ejemplo, él nos decía que a los 8 años, los niños, mayormente todos los indios, estudiaban en escuelas gratuitas, y que entraban a las 8 de la mañana y tenían una inspección de higiene, que tuvieran las manos limpias, la cara limpia, que los zapatos y los pies no estuvieran llenos de lodo. Igual nos decían que ellos estudiaron en La Amiga, que era Amiga, es donde estudiaron todos los indios, pero a comparación de las niñas a los 12 años tenían que retirarse de la escuela para seguir educándose en casa, porque ellas ya no podían estudiar. Y lo que se impartía ahí era el catolicismo, y igual se les impartía que ellos deletrearan mejor la pronunciación, el deletreo. Igual sus libros, en la primera página se les ponía un Jesús para que ellos identificaran quién era, y respecto a eso fueran sus lecturas. Y se enseñaba la dualidad, el respeto y la obediencia. Y bueno, entonces llegamos a la conclusión de que Llegamos a la conclusión de que este periodo de las luces de la Ilustración, que se encuentra dentro del virreinato, estuvo marcado por disputas, como lo veíamos en un principio, disputas entre cátedras, las diferencias que había entre extranjeros, europeos y criollos, y también por supuesto nativos, y cómo se ve mucho la discriminación de los europeos hacia las lenguas nativas. Hay una serie de eventos pues, que nos describen a grandes rasgos cómo era el panorama en esta época. También se ve marcado por otros diferentes factores, como son la búsqueda de la ciencia en todo, la implementación de educación por parte de las órdenes religiosas. Existía ahí un interés en la educación. Así que esta parte es una tangente donde construimos lo que hoy es actualmente la educación mexicana, ya que aquí se agarran
toda la educación que venía desde la época prehispánica con la influencia española, generando pues así la futura educación de los siguientes años con un rasgo de modernidad y tradicionalismo. Así como hemos visto, es parte entonces de ambas, ¿no? Sí. Bueno, hasta aquí sus noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos, historiadores. Fue un gusto tenerlos. Nos vemos hasta la próxima.